Inicio la grabación siendo de nuevo 8 del 12. Vamos a el último subsistema, el de provisión de personal, o también podríamos decir obtención, que va a tener 3 procesos bien definidos: reclutamiento, selección e integración. Para empezar tenemos que hablar un poco del mercado, que tiene 3 dimensiones para analizar: la dimensión del espacio, la dimensión del tiempo y la dimensión de la oferta y la demanda. Existen 2 mercados a tener en cuenta. Esto es lo que yo te he dicho que lo íbamos a ver después en el proceso de obtención de personas en una organización: el mercado de trabajo u oferta de empleo y el mercado de recursos humanos o demanda de empleo. Cuando decimos el mercado de oferta, es la gente que está dispuesta a ofrecer su fuerza. Y cuando decimos demanda, son las empresas que necesitan trabajadores. Que por ahí son al revés, ¿no? Cuando lo vimos en macro, la oferta eran las empresas y la demanda los trabajadores. Pero acá recordemos que es al revés. A ver, y hay distintas combinaciones. Esto imagínatelo como un eje. Si vos tenés mercado de trabajo en oferta, si vos tenés una alta oferta, velo como el eje. Mira, lo voy a señalar acá en la transmisión. El eje de las Y sería la oferta. Entonces vos arriba tenés alta oferta y abajo baja oferta. Después el eje de las X sería la demanda. Acá tenés... Hoy creo que lo estoy diciendo al revés. Bueno, primero voy a leer una y ahí te digo la combinación. Mercado del trabajo en oferta. Cantidad excesiva de vacantes. Competencia entre las empresas para obtener candidatos. Intensificación de inversiones reclutamiento. Acá es alta oferta y baja demanda. Está bien. El eje de la Y es la oferta y el eje de la X es la demanda. Entonces, el mercado de trabajo en oferta es que hay gran demanda de empleo por parte de las empresas, pero baja oferta por parte de las personas. Hay muchas vacantes. Hay competencia entre las empresas para tener los candidatos, porque hay poca gente. Se intensifican las inversiones en reclutamiento. Hay reducción de exigencia para los candidatos. Hay intensificación... Uy, se me cayó el mate. Hay intensificación de inversiones en entrenamiento, importancia en el reclutamiento interno, políticas de fijación del personal, o sea, retención de capital humano. Hay orientación hacia las personas y su bienestar. Y hay incremento en las inversiones en prestaciones sociales. ¿Qué pasa cuando vamos a la derecha? Mercado de trabajo en demanda. O sea, cantidad insuficiente de ofertas de vacantes. Falta de competencia entre las empresas para obtener candidatos. Reducción de inversiones en reclutamiento. Acá creo que sería alta... Espera. Sería... Acá hay más candidatos que lo que hay puesto para ocupar, porque dice cantidad insuficiente de ofertas de vacantes. O sea, los puestos, hay menor cantidad de puestos que la cantidad de gente disponible para trabajar, dispuesta a trabajar. Bien. Falta de competencias entre las empresas para obtener candidatos. Reducción de inversiones en reclutamiento. Aumento de las exigencias para los candidatos. Reducción de inversiones en entrenamiento. Importancia en el reclutamiento externo, políticas de sustitución de personal, mejora de capital humano, orientación hacia el trabajo y la eficiencia y reducción o congelación de las inversiones en prestaciones sociales. Porque hay mucha gente dispuesta a trabajar, pero pocos trabajos. Claro. Ah, yo recién lo dije al revés. Demanda, espera, u oferta de empleo. Ya lo vamos a ver, porque acá me parece que sí, acá está escrito de tal manera que sí es como macro. O sea, Cuando, si hay cantidad excesiva de vacantes, es porque hay
Pasa que no sé si oferta, Me pero es que parece que oferta el no es el león le empleo. cambió el nombre acá arriba, entonces sí es como macro, que el mercado de trabajo o oferta de empleo son las empresas y el mercado de recursos humanos o demanda de empleo son las personas. Yo sé que en la Sí, eso es lo bibliografía que está al dice. revés que macro, pero él le ha hecho una adaptación, me parece. Es que era al revés, pero capaz él lo habrá puesto así para entenderlo, o no Claro, sé, o lo entendió como el orden entonces. claro. Pero sí, cuando hay cantidad excesiva de vacantes, porque generalmente las empresas tienen más puestos para ofertar de la cantidad de posiciones que hay. Ujú, Entonces ahí es como que se ponen más a favor de la otra persona para que la elijan a la empresa, ¿me entendés? Entre tantas empresas sí, que las elijan a ellos. Pero cuando es al revés, cuando hay más candidatos que puestos, ahí como que descuidan a las personas, como que se ponen más selectivos, porque van a competir entre los candidatos, no entre las empresas, porque sobran los candidatos, entonces claro. no se ponen más quisquillosos. Bueno. Después tenés el mercado de recursos humanos en oferta, que es que hay cantidad excesiva de candidatos, hay competencia entre los candidatos para obtener empleo, hay reducción de las prestaciones salariales, hay dificultad para conseguir empleo, hay temor de perder el empleo actual y mayor fijación del mismo, hay bajo ausentismo, el candidato acepta cualquier oportunidad y hay orientación hacia la supervivencia porque son muchos trabajadores y pocos, ¿cómo es que se llama? Trabajos. Después, al revés, que hayan muchos trabajos y pocos trabajadores, cantidad insuficiente de candidatos, falta de competencias entre los candidatos, elevación de las prestaciones salariales, facilidad para conseguir empleo, voluntad de perder el actual empleo y menor fijación del empleo, elevado ausentismo. El candidato selecciona las múltiples oportunidades que tiene, orientación hacia la mejoría y el desarrollo profesional. Claro, o sea, cuando el mercado de recursos humanos está en oferta, es cuando el mercado de trabajo está en demanda. Así hay que verlo, tic, tic. Y cuando el mercado de trabajo está en oferta, es porque el mercado de recursos humanos está en demanda. Entonces, si lo vemos así, podemos ir comparando una y otra. Cantidad excesiva de vacantes, cantidad insuficiente de candidatos. Competencia entre las empresas, falta de competencia entre los candidatos. ¿Me entendés? Intensificación de inversiones en reclutamiento, elevación de las prestaciones salariales. O sea, obviamente no son cosas que se comparan porque uno está hablando de empresas y otro de candidatos, pero me refiero que en la situación cuando el mercado de trabajo está en oferta es cuando el mercado de recursos humanos está en demanda. Claro, está bien. Después, vamos a... Eso es el mercado. Voy a anotar como para... Porque la Gaspari hasta ahora no nos ha surgido ninguna duda. Le voy a poner... preguntar alguna cosita. Voy a poner preguntar alguna cosita sobre mercados. Como que haga ver que entendemos mercado, pero alguna tontería. Porque hasta ahora no habíamos anotado ninguna duda para ella. Bueno, Listo. Hasta ahora tenemos 8 dudas. Dado que hay 3 consultas distintas a las que nos tenemos que meter, está re bien. Mínimo vamos a estar 10 minutos en cada una. Bien. Vamos al reclutamiento. Estoy grabando, sí. Uy, estoy perdido. Siento que me ha dado una reacción alérgica. Capaz que es todo el cansancio que tengo en el cuerpo. escúchame, ¿no Sí. te pinta que vamos por temas o querés darlo todo? Digo, para Sí, asegurarnos sí, la lee cantidad. reclutamiento si querés y yo ahí nomás ya te relevo en selección. Dame un segundo que me voy a tomar un antialérgico. Porque si no ando con alergia no me pasa nada. Y si ando con alergia me va a curar.
Estoy pasando. Es de Ricky Morty eso. Ay, hago lo que te perdés mucho por no ver Ricky Morty. Me lo veo solo cuando estoy en momentos de dede. Acuérdate que está grabando. Pero es cuando digo momentos en el que estoy cansada, digo, bueno, quiero reírme un rato, ¿viste? Sí, yo te entiendo. Sí, yo básicamente estoy cansado cada vez que me junto con el Alejo y lo vemos. Sorbo de mate. Ridícula mate. Y después No, incorporamos mucho sexo. No, mentira. no, sí, listo, ya está. Estamos a mano. Reclutamiento. Sí, ya sé, por eso lo dije. Siga. Bien, reclutamiento. Ok. Reclutamiento dice que es responsabilidad de línea del jefe que solicita la cobertura de vacantes, pero es función del staff del área de recursos humanos, el área que busca posibles candidatos. Reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente. Ay, perdón, que me río de cansancio. Tranqui. Es una. Bueno, Eh, es una pregunta de examen, pero tampoco es que te lo piden tan exigente. O sea, se piden las palabras bueno, clave. bien. Atraer. Es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. ¿Cuál es el objetivo principal entonces? Atraer la mayor cantidad y calidad de candidatos. Inicio del reclutamiento. Cuando surge la decisión por alguna de las direcciones de los departamentos a cubrir una vacante, o sea, solicitud de cobertura de una vacante. Cuando finaliza el reclutamiento y cuando se ha terminado el periodo de búsqueda preestablecido y se han atraído una cantidad suficiente de candidatos para seleccionar al mejor. Entonces, el reclutamiento es cuando se genera la necesidad de cobertura de una vacante. ¿Y cuando termina? Cuando se tienen las opciones de los candidatos posibles para seleccionar el mejor. Cuando, cuando uno selecciona, ya pasamos a la etapa de selección. Bien, motivo de entonces de las vacantes y porque se creó un nuevo cargo, por proceso de promociones, por traslado de personal y se debe reemplazar, por fallecimiento, por renuncia, por incapacidad por una situación extrema de un empleado, por gravidez, personal para nuevos proyectos, por ejemplo, o sea, por proyectos temporales, apertura de nuevas unidades, extensión de servicios u horas de trabajo y larga licencia con o sin goce de sueldo. Por ejemplo, si una empleada entra en licencia por maternidad y bueno, se solicita un reemplazo. Entonces esos son motivos de las vacantes. Etapas de reclutamiento. Comienza con la etapa de requerimiento de empleados, indicadores importantes para conocer el requerimiento actual y futuro de empleados. Índice de rotación e índice de ausentismo. Ese son como los dos indicadores base para conocer el requerimiento actual y futuro de empleados. Luego, en segundo lugar, tenemos a la descripción y especificación del puesto vacante. De allí se extrae el perfil del puesto o la especificación del puesto para ser publicado. Y en base a las características del puesto es que nosotros vamos a seleccionar al empleado que cumpla con estos requisitos. Elección de la fuente, tipos de reclutamiento. Tenemos reclutamiento interno y reclutamiento externo o mixto. Dentro del reclutamiento interno significa que se busca dentro de la organización, publicando la vacante para postulaciones espontáneas o de la base de datos de la misma, o sea, legajos, y o contratando en forma individual a los potenciales candidatos. Tiene que hacerse formalmente como el externo, tiene que hacerse formalmente como el externo para no demotivar a las personas que no se les dio el puesto, generalmente entre puestos de nivel medio para arriba. Bueno, alternativas. Movimiento en vertical, en ascenso, o sea, reclutamiento interno puede ser hacia arriba, en ascenso, promoción o bien horizontal, o sea, por ejemplo, reemplazando entre los departamentos, o verticalmente se refiere a ocupando puestos con mayor jerarquía, o transferencia en movimiento diagonal,
que creo que había leído antes, haciendo transferencia y luego promoción. O sea, Ujú. puesto como ítems a la explicación, nada que ver. Movimiento vertical es en ascenso, o sea, hacia arriba, o en promoción. Después movimiento horizontal es reemplazando, buscando reemplazo dentro de departamentos de línea, y transferencia en movimiento diagonal sería transfiriendo y promoción, digamos, traslado doble. Luego, ventajas y desventajas de este reclutamiento interno, y que conoces a la persona. eh, ¿Qué significaba la E? Económico para la empresa. Económico para la Tuve que leerlo empresa. todo para entender. Estoy tan Bien. cansado que no sé por qué vi la E y no funcionó. Encima, lo estaba viendo en el papel y tuve que leerlo en la compu. No, ya no me... Ya no enfoca. Mm. Está bien, están cansados. Entonces, las ventajas es que ya los conocemos porque ya está trabajando con nosotros, ya trabajó, es económico para la empresa, es mucho más rápido, no sé, le falta un proceso, pues ya se lo conoce. Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal, ya que todos son empleados, todos se conocen, entonces como bueno, es como es un, bueno, me chupa un huevo, no voy a explicar. Presenta mayor índice de validez, aprovecha mejor el potencial humano y motiva e incentiva la permanencia. En cuanto a desventaja de reclutar personal interno, es que los empleados deben tener potencial para que puedan ser promovidos, pueden generar conflictos de intereses, no puede hacerse en términos globales dentro de la organización, puede bloquear la entrada de nuevas ideas, y experiencia facilita el conservadurismo y facilita la rutina actual. Bien, entonces, por ahí las desventajas, a grosso modo, es que al no traer personas desde afuera, no vienen con nuevas ideas, nuevos conocimientos, nuevas herramientas para implementar y que incluso ayuden a las nuevas estrategias, sino que es personal que ya se acostumbró, que ya sabe cómo es la rutina, y si bien ha tenido un buen desempeño, eh, por ahí es más de lo mismo, entonces como que bloquea la entrada de nuevas ideas. Se generan por ahí conflictos de intereses porque ponele gerentes que le gusta cómo trabaja ese personal, hay otros que no pueden estar de acuerdo, entonces pueden haber choque de niveles jerárquicos más altos, entonces nada, es como, tiene sus ventajas porque en cuanto a lo económico y en cuanto a conocer a la persona está bueno, pero en cuanto a otras desventajas como la creatividad, eso de conservador, conflicto de intereses, lo traen. Ahora, reclutamiento externo se busca fuera de la organización con diferentes estrategias según la vacante, la política de la organización, el mercado laboral, etc. Por ejemplo, se busca a través del sindicato, bolsas de trabajo de municipios, recomendaciones escuchadas de otras personas, aviso en sitios específicos, consultoras especializadas, en la misma web, sitios de empleo virtuales como LinkedIn, universidades, otras empresas, agencias temporales, programas de jóvenes profesionales, etcétera. La ventaja de esto es que hay sangre nueva, experiencias nuevas en la organización, nuevas ideas, nuevas cabezas, nuevas opiniones, perspectivas. Es todo nuevo y eso le trae muchas ventajas a la organización. Nuevos puntos de vista, renueva y enriquece a los empleados de la organización y aprovecha la inversión de desarrollo personal hechas por otras empresas o por los propios candidatos. Ahora, todo muy bonito, pero tiene sus desventajas, como por ejemplo, hay que capacitarlo y enseñar la cultura, que eso es muy costoso en la organización. Hay que tratar de que pase por la etapa de sociabilizarlo, perdón, y adaptarlo a la empresa. Obtener la máxima productividad demora un año aproximadamente, porque se tiene que adaptar, porque tiene que conocer y bueno, lleva su tiempo. Es mucho más lento, es más caro porque requiere una inversión importante para la organización y exige mayor inversión que el interno. Afecta la motivación de los empleados actuales y la fidelidad, y requiere aplicar técnicas de selección. Y el mixto, bueno, sería como publicar tanto adentro como para afuera, y bueno, y que el candidato sea de donde venga, el que gane mejor. Alternativa, inicialmente utilizar el reclutamiento externo seguido del interno, utilizar los dos, o primero utilizar el interno y seguido el externo. Eso lo ve la organización dependiendo de las necesidades que necesiten cubrir.
Entonces, luego de, habíamos dicho, elegir la fuente de reclutamiento, vamos a divulgar la vacante finalmente. ¿Cómo comunicar la vacante? Y por folletos explicativos, boletines, anuncios, avisos en la empresa, conferencias y charlas en las universidades, viajes de reclutamiento a otras localidades. ¿Y qué estrategias cualitativas y cuantitativas vamos a utilizar? Recomendaciones de empleados, contacto con instituciones, etcétera. Entonces, el enfoque cuantitativo es cuanto mayor sea el número de candidatos que se deba incluir, tanto mayor será el reclutamiento. Pero el enfoque cualitativo dice que lo más importante es atraer a candidatos que sean tamizados, entrevistados y encaminados al proceso de selección. O sea, que verdaderamente valga la pena toda la inversión en tiempo y costo que requiere reclutar y seleccionar personal. Eh, y bueno, y el enfoque cuantitativo dice que cuanto mayor sea el número de candidatos que se deba influir, tanto mayor será el reclutamiento. Fin de la etapa de reclutamiento, recepción de antecedentes con fecha de cierre. O sea que el reclutamiento, como habíamos dicho, cierra cuando se tienen los candidatos eh, para elegir entre ellos al mejor o a los mejores. Bien. Medición de reclutamiento se mide métodos y costos. Método utilizado y método en función del número de candidatos que se presentaron, número de candidatos que reunían los requisitos y costos por candidato. Ahora, los costos son gastos de personal dedicado al reclutamiento en porcentaje de tiempo dedicado de su remuneración, o sea, el porcentaje de tiempo que le han dedicado el personal de la organización para realizar el reclutamiento. En cuanto a gasto administrativo y atención telefónica, correos electrónicos, fotocopias, transporte, alojamiento, en caso de que el reclutamiento lo realicemos en otras localidades, y gastos directivos, costos de avisos, de diseño, honorarios de agencia, etcétera. Entonces todos esos métodos se van a utilizar y tener en cuenta en función esos costos para medir el reclutamiento. Bien, te doy el pie. Bien. Perdón, estaba respirando. La, capaz que es un poco efecto psicológico, porque viste que me tomé la pastilla a los 3 minutos, ya me empecé a sentir un poco mejor. Y no tarda tan poquito. Claro. Selección de personal. Acá hay unas palabritas importantes que siempre hay que acordarse. Es un proceso de comparación, decisión y elección o selección propiamente. ¿Por qué? Se compara la descripción y el perfil de la persona con la especificación del cargo. Perdón, se compara la descripción y el perfil o especificación de cargo con las características de cada candidato y se toma una decisión. Entonces es un proceso de selección porque empezás con muchos candidatos, estoy haciendo el embudo, ¿viste? Muchos candidatos y tenés que terminar en uno. Y es de comparación porque, ¿qué haces? Comparás a los candidatos con la especificación de cargo. Y de decisión porque llega un momento en el que vas a llegar a ponerle a 3 candidatos que todos cumplieron con la especificación de cargo, entonces tenés que decidir como autoridad, digamos. Sería muy extraño que de todos los candidatos llegues a que solo uno cumplió con la especificación del cargo y que no tengas que decidir, pero normalmente llegas a 3 candidatos. Entonces fíjate, ahora lo voy a desarrollar un poco más. ¿En qué consiste? Consiste en determinar, mediante el uso de técnicas adecuadas, técnicas de selección, cuáles entre varias personas son las más idóneas por sus competencias para desempeñar las funciones y actividades del puesto a cubrir, a satisfacción tanto del propio trabajador como de la persona que lo contrata. Que lo contrata. Es una actividad de diagnóstico de competencias actuales, porque se miden, y de proyección o predicción del desempeño a futuro. Vos le medís a la persona las competencias actuales, o sea, diagnosticás las competencias actuales y vas a proyectar o predecir todo dentro de este proceso cuál es su posible desempeño a futuro, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el reclutamiento de personal. Es función de staff del área de recursos humanos que realiza todo el proceso de comparación y decisión hasta llegar
a una terna si es posible. Y es responsabilidad de línea del jefe que solicita la cobertura de vacante. El jefe elige el candidato final de una terna que Recursos Humanos le propone. Entonces, proceso de comparación. Comparamos a todos los candidatos con las especificaciones del cargo. De decisión. Vamos a decidir cuáles cumplen y cuáles no. Y específicamente va a ser elegido uno de los que veamos nosotros que cumple. ¿Y quién lo va a elegir? El jefe del departamento. Recursos Humanos termina con esos 3 candidatos idóneos, digamos. Y pueden haber 3 situaciones o modelos. Un candidato para una vacante, que es el modelo de colocación, o sea, ves si esta persona sirve o no. Normalmente en el reclutamiento interno es como que dicen, a ver, necesitamos un gerente. Che, este es el hombre que más lleva en la empresa, o la mujer. Fíjate si sirve para esta vacante. Entonces hay un candidato por una vacante. Si no sirve, habrá otro proceso de selección completamente diferente. El modelo de selección normal, que es varios candidatos por una vacante. Y el modelo de clasificación, que es cuando tenemos varias vacantes, o sea, distintos cargos para cubrir. Entonces, varios candidatos para varias vacantes. Eso lo suele hacer muchísimo las consultoras. Hacen muchas entrevistas para distribuir gente a distintas vacantes. Criterios. Tenés el criterio tradicional. ¿Me hablaste? No. Ah, perdón. ¿Se escucha el sonido de la notificación de WhatsApp? ¿No? ¿Seguro? No. Porque no se Ahora escucha nomás ese sentí sonido. una cosita. Pero nada más. Ah, listo. Ay, mosquitos. Capaz que eso me había hecho reacción alérgica. Criterio tradicional. Énfasis en conocimientos específicos, capacidad de ajuste a procedimientos, conocimientos previos sobre el área o sector. Ese es el tradicional, o sea que la selección hacía énfasis en conocimientos específicos, en ajuste a procedimientos, en... ¿Qué más era? Conocimientos previos del área o sector. Pero el enfoque actual ya no es tanto en los conocimientos, sino en las competencias ligadas a la cultura y la estrategia. O sea, el enfoque actual es que el saber lo puedes ganar y el saber hacer. Pero es mucho más difícil enseñarte el saber ser y es imposible meterte el querer hacer. Entonces como que buscan gente que quiera hacer y que sepa ser. Ahora lo vamos a leer eso abajo. Y lo otro es medio secundario. Ese es como el enfoque más actual. Buscan énfasis en la capacidad de aprendizaje y potencial de desarrollo. Como que buscan arcilla, digamos. Bien. ¿Cuáles son las 4 competencias? ¿Qué fue eso? ¿No eran 5? No. Es más, en algunas bibliografías ponen 3 nomás. Espera, lo estás comentando con los factores, capaz. No. En el otro resumen yo tenía 5, que era querer hacer, y creo que el otro era para... no es poder hacer. A ver, ya me digo Fíjate porque... para que nos quedemos tranquilos. ¿Qué unidad era esta? Esto vendría siendo ya, espera, selección, unidad 4, ahí te digo. Evaluación, relaciones, sistema, unidad 6, unidad Sí, 5. por acá. Esto es Acá, unidad mira. 5. Sí, mira, poder hacer. O sea, perdón, léelo y yo después lo A último te ver, leo poder hacer. saber ser, saber hacer. Creo que el poder hacer es el saber hacer. No, el poder hacer habla de tener los recursos Ah, necesarios y sí, disponibles para sí. llevar adelante Es una tarea. verdad. Bien. ¿Te acordás? Sí, lo voy a agregar. Bueno, entonces, la capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño tiene el saber, que es los conocimientos teóricos, o sea, la evaluación de conocimientos teóricos, el saber hacer, que son las experiencias, destrezas, etcétera, el saber ser, que ahí están los test psicológicos, de valores, de aptitudes, el que haría así, las entrevistas, el querer hacer, ahí están los test motivacionales, entrevistas,
y el poder hacer, que es exclusivamente depende de los recursos que te brinde la organización. Ahí me acordé, lo voy a poner. Se deben reunir las competencias que el puesto requiere. El enfoque actual, el enfoque de antes era que buscaban saber y saber hacer, pero el enfoque actual es que buscan saber ser y querer hacer. Ahora están todas las etapas del proceso de selección que al Lean se las preguntaron. Sí, le dijeron, decime las etapas y bueno, explica, pero considerando que no necesariamente se van a cumplir todas las etapas. Entonces, la primera etapa, vamos así bien memorizándolas, ¿no? Está el análisis de la descripción y perfil de la vacante, o sea, buscando información para el reclutamiento. Es como decir, le llega la info al recurso humano, che, voy a necesitar a alguien en contabilidad. Entonces van a, ¿qué necesitan? Un cajero. Van a analizar la información que tienen, ¿viste? La especificación del cargo, análisis de puesto, si hay otros cajeros, entonces han hecho análisis de puesto, etcétera. Van a hacer un análisis intensivo de la descripción y perfil de la vacante. Con eso van a armar como un anuncio. Después de que la gente responda al anuncio, que eso falta ahí, pero va ahí, va la lectura y selección de currículums vitae. Leen y seleccionan algunos currículums y vienen las entrevistas que normalmente pueden ser grupales y si hay poquitos candidatos ya van a ser individuales. Después vienen evaluaciones de conocimientos técnicos y situacionales. Después se solicitan referencias. Una vez que todo eso es ok, se hacen pruebas psicológicas de inteligencia general, inteligencia de habilidades específicas, aptitudes de personalidad, valores, técnicas de simulación. Después, recién ahí pasamos a entrevistas avanzadas o de profundidad, centros de evaluación para puestos directivos. Después viene elaboración del informe de evaluación, que eso lo hace recursos humanos. Ahí sí sentí un pitido, ¿sabes? No, pero ahí yo no... Ah, mira, habrá sido esto. La computadora quiere morir. Después vienen los estudios médicos y ambientales y después la contratación. No necesariamente suceden en este orden y tampoco hace falta que estén todos los pasos. O sea, hay que tener en cuenta que esta es la reclutación más larga que puedes encontrar. Yo te doy como ejemplo la reclutación que tuve cuando entré a la Casa de Gobierno. Hicieron el análisis de la descripción y perfil de la vacante para publicar un anuncio. Yo mandé el CV, leyeron todos los CV y llamaron a 2 personas y le hicieron directamente una entrevista individual en la que no solicitaron referencia, o sea, no hicieron evaluación de conocimiento, hicieron preguntas nomás. Y hagamos de cuenta que la evaluación de conocimiento era, che, ¿sabés qué es la norma ISO 9000? Pero todo dentro de la entrevista. No me solicitaron referencia, no me hicieron pruebas psicológicas. Directamente es como que del paso 3, todo lo que está entre el 3 y el 7 fue todo junto. No hicieron un informe, no hicieron estudios médicos, directamente me contrataron. ¿Cuántos pasos tuvo esa selección? 4. ¿Cuánto? No. Pensar en tu selección para la empresa de turismo, para la agencia. Peor aún. O sea, directamente un análisis, bueno, análisis de descripción porque tenían que ver qué necesitaban, que eran como más del área de marketing. Leyeron mi CV, les atrajo todo, la entrevista individual, o sea, entrevista entre comillas, porque no, o sea, era yo y si yo, es más, la mía fue por método de colocación. Si yo era un candidato que cumplía con los requisitos, listo, yo ya entraba, ¿me entendés? Si no, ya Yo hacían no, selección, claro. claro. Entonces, por método de colocación, como yo cumplí con los requisitos y bueno, le gustó mi perfil en la entrevista, pum, contratación. Ah, y bueno, no las solicitó a las referencias, pero las tuvo por la marita y bueno, no. Claro, Por digamos que tipo sí de estuvo la requisición. parte. Es como que antes que cualquier cosa hicieron revisión de referencias con él. Claro, claro. Como que O escuchó sea, las recomendaciones de otros, digamos. conclusión. Esto es muy utópico. Es para puestos muy avanzados, como una gerencia que va a haber tantos pasos. Y hasta ahí Exacto. nomás, porque normalmente también los gerentes son acomodados, o sea. Exactamente. Bien, ahí tenemos todas las etapas y ahora las vamos a ver todas explicadas. Pero ¿por qué hice tanto énfasis en repasarlas? Porque así como las hablamos sería como nos las tomarían y después dirían, a ver, explícame, al Lean ponerle, dijeron, a ver, explícame pruebas psicológicas, ¿me entendés? Entonces tendríamos que haberlas hablado como hablamos recién, que estuvimos, ponerle 3 minutos hablando de eso y ahí te diría, ah, bueno, a ver, explícame entrevistas en profundidad.
Y vos decís, bueno, cuando ya hemos pasado, si existió la etapa de las entrevistas más superficiales, que pueden haber sido grupales, ¿no? Como que son más de excluir ciertos candidatos, ya vamos a una en profundidad en la que se aborda, bueno, así, ¿no? Ahora lo vamos a leer igual, pero es como, es lo que le pidieron a León. ¿Qué memoria? ¿Cómo hago para no acordarme un carajo de nada, pero sí acordarme de eso? Estoy traumado con esta materia. Bien. Primero el análisis de la descripción y el perfil del vacante, bueno, un poco ya lo hablamos y no está redactado. Así que lo siguiente es selección de los currículums. El primer filtro che, ¿sabes qué? Perdón. ¿Qué te sacaste en negociación? No lo pregunto, de chismoso. Yo me saco un 8. Yo me saqué un 7, culero, ¿Sabes y lo por dije qué es? todo. Yo primero puteé banda. ¿Y sabes por qué? Revisé el programa. La nota del final dependía de los parciales. Pero No nos a mí tiene que haber ido muy bien en el primer parcial. no me acuerdo. Ah, es que nos dieron aprobado y desaprobado en Sí, el nada primer más parcial. aprobé y desaprobado. Entonces, claro, ahí cae. Sí, ponele que nos puso un 9 en la exposición oral, no un 10. Mm, ¿Cierto? Y nos puso en el primer parcial, ve tú a saber cuánto nos sacamos. Yo creo que fue raspando que aprobé. Ponele, yo no anoté nada que me parezca que esté bien en la escalera de la inferencia, que eran como 20 puntos. Entonces, claro, ponele, capaz que a vos te fue un poco mejor, no sé. 9 y 7 y 10 en el final, o 9 y 7 y 9 porque el dueño es medio raro. Y yo lo mismo, y ahí tenés, porque era 40% al final y después, mira, no, y había una nota de participación en clase también que nos la tiene que haber bajado a todos por no ir a Ay, cursar. sí, olvídate. Ay, Así que chaval, no. demasiado bien, ¿no fue? Yo primero puté y dije, puta madre, dueñas, me tenés que haber bajado vos el puntaje si el Hernán me quería, no sé. Y después pensé, sí, me quería, pero bien que se acuerda que no fui un carajo, cursado. Mira, ya, Bien, ya nos cagaron, así que dije, bueno, ya está, ya fue. sí. Primero materia en que la participación en clase nos desfavorece. Bueno, vamos. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el primer filtro, o sea, la selección de los currículum? Es el primer filtro, se separan los CV que reúnen los requisitos excluyentes de los que no. Se pueden clasificar en excluyentes completos, excluyentes incompletos y no califican. ¿Cómo tiene que ser el currículum? Bueno, esto un poco lo explicaron así como consejo, pero creo que al Lean se lo preguntaron. Tiene que tener buena lectura, permitir preseleccionar a los postulantes, familiarizarse con sus antecedentes, marcar los puntos esenciales a indagar en la entrevista, ahorrar tiempo y dinero en el proceso. Si está bien hecho, te ahorra tiempo y dinero en el proceso. ¿Qué aspectos hay de análisis? La formalidad. Se refiere a los aspectos de la forma elegidos por el postulante para disponer y presentar los datos de su CV. Presentación general, calidad, detalles notables, coherencia, incoherencia formal interna, coherencia, incoherencia formal externa, forma de expresión. Yo esto se lo voy a decir. Carencias importantes, aspectos positivos. Eso es lo que se mira en la forma. En cuanto a la estructura, es el conjunto de aspectos sobre los cuales se construye el perfil requerido. Extensión, si es breve, insuficiente o suficiente, si es sintético o deficiente, normal sería de 1 a 3 hojas. Si es muy extenso, si es minucioso, si está justificado, si está desorganizado, si es espontáneo, si es orgánico para leer, si tiene sentido racional que esté en los datos personales, después lo académico y después el trabajo, o si tiene mucho trabajo y es más relevante que esté primero el trabajo y después lo académico, ¿me entendés? Por ejemplo, para una persona que solo tiene la primaria completa, pero que ha pasado por 20 años de trabajos mega calificados porque ha tenido suerte y lo han tomado, le conviene estructuralmente primero poner la experiencia laboral. No, Para que digan, wow, este tipo ha estado en ingeniería, pero ni siquiera es técnico. En vez de, lo descarto porque solo tiene la primaria y no leo el otro. no. Bien, funcional o de contenido, conjunto de datos que permiten valorar la experiencia, áreas y aspectos específicos en los que se ha desempeñado, o sea, contenido. Requerimientos, formación básica, formación complementaria, experiencia, habilidades profesionales, nivel cultural general, situación personal, disponibilidad, adaptabilidad. Ahora, la primera entrevista. La entrevista inicial. ¿Cuál es su finalidad? Determinar la adecuación del candidato a la vacante.
Brindar al candidato la información del puesto a cubrir. Fomentar un sentimiento positivo en el candidato hacia su posible futura empresa. Predecir el futuro éxito del candidato en la empresa. ¿Qué claves del éxito hay? Planificar, preparar, indagar competencias, anotar, registrar, centrarse exclusivamente en el candidato. Bueno, esas son las claves del éxito, pero que hay que tener en cuenta como entrevistador. Planificar la entrevista, hay que prepararse, hay que indagar las competencias, hay que anotar y registrar todo y hay que centrarse en el candidato más que en la empresa en sí misma. ¿Qué tipos hay? La clásica. La entrevista clásica se centra en impresiones subjetivas, es el enfoque de los rasgos. Se basa en la obtención de datos biográficos, académicos y de experiencia. Y sirve para selección para funciones bien definidas y estables, como por ejemplo para un operario que va a hacer siempre lo mismo. Y sí, conviene que le preguntemos, che, ¿sabés soldar? ¿No sabés? Pero la entrevista por competencia se centra en el comportamiento de la persona, que es observable y medible, o sea, en los hechos reales, más que en los datos, ¿sí? Y los rasgos. En los hechos reales en relación con las competencias necesarias para el puesto. Busca indagar en trabajo en equipo, en resiliencia, en intercomunicación. No sé, si es para un puesto de que va a viajar en habilidad intercultural. No se centra tanto en... ¿Y qué? ¿Vos qué hiciste? ¿Hiciste negociación 10 años en la facultad de un cuyo? Oh, mira qué bueno. Perfil competencial. Los datos curriculares hacen de complemento. Buscan datos que no se pueden escribir en el currículum. Y es para selección para funciones multidisciplinares y roles cambiantes. Una correcta elección de entrevista debe contemplar ambos tipos de requerimientos, conocimientos y competencias, ya que ambos forman el perfil. O sea, ¿cuál sería una buena forma que yo arme una entrevista en la que va a ir habiendo preguntas clásicas y preguntas por competencias para poder obtener un holístico, ¿no? Un perfil holístico de la persona. ¿Cómo puede ser que yo te lo explico así, tan bonito acá y después me desaprueban? Elección del tipo de entrevista a utilizar. Puede ser dirigida, que es estructurada previamente, es más confiable para entrevistadores con pocas experiencias. No dirigida, es que no hay estructura previa, se va haciendo la dinámica de la conversación. De situación, que hay preguntas iguales para todos y se evalúan respuestas preferidas. Secuencialmente preguntan. En serio secuencial, hay dos o más entrevistadores y poseen una grilla de calificación común, entonces para como después hacer intercambio de datos. De panel, varios entrevistadores simultáneos. De tensión, se pone el entrevistador en situación de estrés, esas son terribles. De evaluación, y esa sería una entrevista que es luego de la evaluación de desempeño, o sea, para un empleado, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista propiamente? Efectuar preguntas para que el candidato escriba la realidad, lo que hizo o lo que está haciendo. Analizar las experiencias pasadas y presentes del postulante en relación directa con las futuras responsabilidades a cumplir. O sea, las competencias que se desea evaluar. Por ejemplo, cuénteme alguna oportunidad en la que tuvo que hacer. Tiene que equilibrar las preguntas acerca de la experiencia laboral con las situaciones. ¿Cómo haría para...? Busque información significativa, indicadores de comportamiento que quiere destacar. Hay que indagar. Todo eso en la entrevista, ¿no? Vamos a la evaluación de conocimientos técnicos y situacionales. O sea, ya hablamos de la primera entrevista, que básicamente hay que indagar en ella. Ahora vamos a una posible evaluación de conocimientos técnicos o situacional. Conocimientos técnicos pueden ser cultura general, inglés, office, manejo de equipos, normas de seguridad, etc. Pruebas de conocimiento. Las debe definir, organizar y evaluar personal competente. Hay que considerar las características del puesto vacante para definir las pruebas a solicitar. Un supervisor directo, personal ajeno a la organización. Sería personal ajeno, supervisor directo. Él es el que haría las pruebas, perdón.
Es que no estaba ahí bien claro. Lo haría ya sea el supervisor, o sea, quien después va a ser su jefe, o alguien ajeno, tipo que contratamos para eso. Evaluaciones situacionales. Herramienta situacional para evaluar competencias a través de la resolución práctica de situaciones similares a las que deberán enfrentar en sus puestos de trabajo de modalidad grupal. El objetivo, como sistema integral de evaluación de personas, permite observar en los participantes aquellas conductas similares a las que son requeridas para el éxito de un puesto específico de trabajo. Estructura. Se puede hacer uso de una variedad de técnicas. Por lo general seguimos la siguiente estructura: ejercicio de presentación, simulación o role-playing, casos o ejercicio de análisis. Importante, tiene que haber más de un evaluador para las evaluadores situacionales. Todo eso es parte de estas pruebas, ¿no? Prueba de conocimiento, después están las evaluaciones de situaciones, bueno, dentro hay role-playing, etc. La verificación de antecedentes es la común de toda la vida, la llamada solicitud de referencia. Es el contacto con la organización donde se desempeñó, definir anteriormente las variables e indagar, puesto ocupado, actividades que desempeñó, concepto general del trabajador, motivo de la desvinculación, o si sigue trabajando. Bueno, después vienen las pruebas psicológicas, que eso lo voy a buscar. ¿Esos son los test psicológicos? Sí, y está en el resumen viejo ese del que tenemos de toda la vida. A ver si lo tengo por acá. Al Lean le preguntaron un poco. Por eso lo estoy buscando. Yo lo tengo acá en este resumen que te digo. A ver, era el... Esto es la unidad 5. En el resumen viejo me decís vos, lo tenés en otro. El de resumen ADP. Bueno, ahí lo abro. Este. No. Este. ADP. Que los dos eran ADP. Claro. Tengo que ir hasta... Vea, casi estaba bonito el gráfico. Tengo que ir hacia los... La página 12. Ahí voy. Bien, lo vamos a leer de acá. Los han puesto a lo último porque mira, hasta después de decisión de contratación. Sí, porque lo han agregado ahí como complemento. Se dieron cuenta que faltaba. A ver, exámenes, o sea, porque se dieron cuenta después de cursar que eso lo preguntan en el final. Examen psicotécnico en el proceso de selección. ¿Qué se evalúa en un examen psicotécnico? Las capacidades laborales y personales de una persona para desempeñarse en un puesto de trabajo determinado. Se tienen en cuenta perfil del puesto requerido, competencias, requerimientos, características de la persona y los requerimientos del puesto. Características de la cultura de la organización. ¿Cuándo es conveniente realizar las pruebas psicotécnicas? Ante la necesidad de la organización de descartar variables relacionadas con la salud mental del candidato y con aspectos motivacionales inconscientes. Como complemento de los aspectos arrojados por otros instrumentos de evaluación utilizados, y cuando las habilidades características del perfil, así visomotoras específicas, lo requieran, determinadas características de personalidad, etc. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de un examen psicotécnico para la selección? Ventajas: fácil aplicación. Permite conocer las habilidades, intereses, características de personalidad que poseen los aspirantes a ocupar un puesto dentro de la empresa y predicen el comportamiento futuro del candidato en su puesto. ¿Y qué desventajas tienen? Deben ser administrados por especialistas, es posible que movilicen reacciones negativas, no deben tomarse como único criterio de selección, sino como complemento con entrevistas, deben ser administrados y analizados con criterio ético y revelar solo lo necesario para el requerimiento del puesto. ¿Qué variables pueden evaluarse en un examen psicotécnico? Los test deben tener validez, mide lo que dice medir, confiabilidad, consistencia interna de la prueba al aplicarse en más de una oportunidad. Variables cognitivas o rendimiento intelectual. Son aptitudes mentales, aptitudes físico-sensoriales, coordinación motora, como por ejemplo inteligencia general, inteligencia o habilidades específicas, memoria,
atención y concentración, velocidad de ejecución, coordinación visomotriz, organización, planificación. Eso sería, entonces ya leímos los test psicológicos, el test psicotécnico propiamente. Ahora estamos leyendo el cognitivo, que es como de rendimiento intelectual, y ahora vienen las variables de personalidad. Uy, hay un montón. Ya veo por qué se lo preguntaron a Lean. Y se lo preguntaron cuando él desaprobó. Se evalúan las características de personalidad esperables en función del trabajo que va a desempeñar la persona. Se evalúa capacidad de liderazgo y conducción, nivel de autonomía, tolerancia a la frustración, nivel de ansiedad, nivel de agresividad, manejo de las emociones. Es Sí, necesario, básicamente inteligencia emocional. es necesario dejar en claro que no se hace una evaluación o valoración de la persona, sino que se valoran algunas variables de su personalidad relacionadas con posibilidad de éxito en el trabajo en una organización determinada. El uso de los test. Los test son elegidos de acuerdo a la idoneidad y criterios del profesional en función de las competencias a evaluar según el perfil de puesto requerido en el proceso de selección. Tipos de test comúnmente utilizados tradicionalmente. Los test psicométricos, que miden habilidades específicas como los visomotores, de memoria inmediata, de habilidad verbal o conjuntos de habilidades denominados test de inteligencia. Y los test de personalidad proyectivos. Test psicométricos. Proporcionan información en forma de datos numéricos. Existen varios tipos que se utilizan de acuerdo a los requerimientos del puesto. Por ejemplo, las pruebas de inteligencia, que sirven para medir capacidades o procesos cognitivos, como el razonamiento lógico, matemático, espacial y verbal. Ejemplo, WISE. Entonces, test psicométrico. Dice que miden habilidades específicas como motoras, memoria, verbal. Y después tener los test de inteligencia. El cociente intelectual es un número que se calcula sobre la base de las respuestas a un test estandarizado, cuyo objetivo es medir las habilidades intelectuales de una persona en relación con su grupo de edad. El ¿cómo era? CI, coeficiente intelectual medio, es de 100. Esto significa que si un individuo tiene un resultado de 110, su inteligencia está por encima de la media. Se ha demostrado que no son tan buenos predictores del desempeño futuro de una persona, aunque sí contribuyen a diferenciar aspectos disminuidos o sobresalientes puntuales que pueden ser útiles o puestos, en particular de habilidades menos peligrosas para determinados puestos de base que requieren tareas complejas por el tipo de tareas. Básicamente dice que no son tan significativos, pero que sí les arroja a la persona. 50 te dice que no lo pongas en algo que requiera que sea súper inteligente. Test psicométricos visomotores. Permiten analizar la coordinación visual y motriz de las personas. En selección se utilizan en puestos específicos como choferes, personal de seguridad. Ejemplo, el test visomotor Bender, que te muestran esto. Y bueno, test proyectivos asumen que a partir de un estímulo ambiguo el sujeto generará un proceso de proyección asociando el estímulo con una representación inconsciente y se obtendrá una respuesta que será representativa de la situación o conflictos personales actuales al sujeto, así como algunos de sus rasgos de personalidad. Intenta medir atributos tales como grado de agresividad, tolerancia a la frustración, ansiedad o trastornos psiquiátricos severos. Ejemplo, Rorschach, hombre bajo la lluvia, casa, árbol, persona. Y ahí tenemos el de Rorschach y el del hombre bajo la lluvia. ¿Y qué técnicas hay innovadoras actuales? Que eso tampoco lo han puesto. Que... sí, no lo han puesto. Espera, quiero ver si no está en el otro. No. ¿Qué técnicas innovadoras hay actuales? Hay. Tienden a indagar si un postulante cuenta con capacidades para generar metas, diseñar estrategias para alcanzarlas,
Si es flexible para cambiar y realizar las modificaciones que sean necesarias, o sea, la autocrítica, y cuenta con habilidades de planificación, reconocimiento de patrones de prioridad, capacidad de inhibición de impulsos, toma de decisiones y resolución de problemas, entre otras funciones. Buscan evaluar y predecir comportamientos que respondan a realidades complejas y demandantes propias de muchos de los puestos actuales. Por ejemplo, un agente de seguridad donde su ejercicio requiere el uso de armas. Serán relevantes los resultados obtenidos en relación al control de impulsos y capacidad de inhibición. Un puesto que maneje información confidencial o dinero requiere una persona con amplio desarrollo de valores. Un puesto gerencial deberá poseer una adecuada capacidad de planificación y toma de decisión. Un vendedor de autos será de importancia su habilidad interpersonal, producto de la inteligencia social que le permite el desarrollo de la empatía y la capacidad de inferir estados mentales en otros para actuar en consecuencia. Eh, Aplicación de pruebas, acá te pone un ejemplo, el perfil Herman, que es algo innovador, muestra el estilo de pensamiento de un individuo, su forma de filtrar la realidad, su estilo de comunicación, de toma de decisiones y la manera en que encara la resolución de problemas. ¿Cuáles son los fundamentos biológicos de Herman? De acuerdo a las investigaciones de Sperry, el premio Nobel, se confirma que el hemisferio izquierdo es responsable de la palabra, del pensamiento lineal, analítico, racional, y que el hemisferio derecho es responsable de lo holístico, conceptual y espacial. Posteriormente, Paul MacLean, en el bla bla bla, desarrolló el concepto del cerebro triuno, sí, estoy acordándome de la marita. Sus investigaciones indican que el cerebro consiste en 3 capas superpuestas, cada una correspondiente a un estado diferente en la evolución humana y responsable de las diferentes formas de procesamiento mental. Ahí bueno, explicarle todo lo que hemos visto en Come. La capa interna, la reptiliana, ¿te acordás? La más primitiva, comportamiento instintivo. La parte intermedia era la del límbico, que es el que maneja las emociones y procesos secuenciales. Y la memoria de corta a larga. Y la corteza era la que maneja los procesos cognitivos e intelectuales. Sí, el neocórtex. Ujú. Bueno, le dice el córtex. No sé qué tanto lo haría En énfasis. conclusión, las pruebas psicológicas por sí solo no representan un sustituto a las demás técnicas. Bueno, yo lo que te diría es que repasaras como... Porque a él le dijeron, bueno, y hablame de pruebas psicológicas y es como, hablame nomás. Entonces yo diría, bueno, están los test estos, los psicotécnicos, los visuales, y después tenemos los innovadores que ya son como más tendientes a lo de los hemisferios. Ay. En conclusión, las pruebas psicológicas por sí solas no representan un sustituto de las demás técnicas de selección, sino que las representan un complemento a estas y que en conjunto es cuando producen la mejor ayuda a la selección de personal. Deben ser aplicadas e interpretadas por especialistas. Bien. Bueno, si querés ahora... Ah, no, espera, ahora que ya terminamos, sigo con lo que falta de del Dame un resto. segundo, ¿puedo ir al baño? Sí, yo también. Quedan 2 carillas y media, Dale, ponele. voy a hacer pis. Bueno, perfecto. Bueno.
Ah, ya llegué. Los pibes se divierten en la escuela primera de Springfield. De pronto Peyton les informa a sus compañeros. El pobrecito de Miel no se cayó. Sus gritos son música para los oídos. ¡Impresionante! ¿Qué podía hacerlo con 6 pinos si me dejaron usar un monociclo? Bueno, si cree que es tan sencillo, ¿por qué no me lanza otra cosa? ¡Esta loca me puede lanzar a un niño! ¡Oiga! ¡Deje de lanzar a niños! ¡Uy, brocheta de cordero! ¡Brocheta de fuego! Papá, no, así. ¡Agua! Gracias, Oscar. Líquido para encendedor. Creo que es mejor cerrar esa temporada. Regresaremos. Tal vez sea de gustar nuestras relaciones. Dulce Moturain. Amigos de los creadores de la pizza para magos, llega la pizza para impacientes. Sé que muchos de vosotros lo sois, por eso estabais deseando esta prueba. Mirad que dura. Primero vete al super y compra harina para pizzas, que es aquella que ya lleva el cuerpo, nada de levadura. Después la apagas, la lees y haces exactamente lo que te dice. En 2 horas está listo. Pon la harina en el cuerpo, el agua templada, el chorro de aceite de oliva, la sal y estúfalo todo. Intégralo bien hasta que esté perfectamente amalgamado. En ese momento déjalo reposar 1 hora. Pasado ese tiempo habrá fermentado y estará jugosa. Sin embargo, si notas estos pliegues ya conseguirás que sea lisa. Divídela en 2 o 3 porciones en función del tamaño de tus pizzas. Dales forma redonda y déjales empujando con un poco de cebollita, orégano y 1 o 2 horas después estarán así. En el punto perfecto para hacerlo. Aplástala por el centro respetando el borde. Después dale unas cuantas palmadas, estírala bien y ponle aquello que más te guste. Yo la hice con tomate, orégano, mozzarella fresca, gorgonzola, chorro de aceite de oliva y al horno. En un horno convencional sigue el método de la criolla. Aquí en 90 segundos salía así. La verdad que me gustó mucho. Y fuera del horno un mes de simiente. La corto con tijeras para Ok. cortar todo lo suave y todo tierno. Bueno, ¿llegaste? ¿Cómo? ¿Llegaste? Llegado. Llegado. Ay, ¿Llegaste? yes. Bueno. Yes. Uy, la pantalla, la concha de la lora. Espera, que pongo rápido a cargar. Ah, Ok. Puta madre. Puedo adivinar dónde carajo está el cosito. Ok. Ya. Tú te bañate con tiempo porque yo termino de estudiar y me meto a bañar. Así no se nos hace tarde. Trata de adelantar vos.
Calma, vos, Mati, te iba a decir, dale. Vamos, Willy. así terminó. Después viene la entrevista avanzada y de profundidad, que tiene técnicas de simulación o centro de evaluación para puestos directivos. Se les da información sobre el puesto. Viene la elaboración del informe, que es que hace un informe con al menos 3 postulantes y cada uno tiene su informe y se lo vas a entregar a quien tiene que tomar la decisión. Se hace un informe ambiental y examen médico, la detección de su estado de salud actual y enfermedades preexistentes al ingreso, y después se toma la decisión de contratación. A los candidatos no elegidos se les informa de la decisión, eso es lo correcto, y a los candidatos elegidos se los pasa a la etapa de integración u orientación, que incluye la inducción, contrato, horarios, tareas, responsabilidades, beneficios, forma legal, cuándo y cuándo se cobra, historia de la empresa. Y la socialización, se realizan acciones para que el candidato se integre social y culturalmente lo mejor y más rápido posible, o sea, la cultura organizacional. Ese es básicamente conocer el sistema informal, contratos psicológicos, expectativas mutuas. ¿Cómo se hace la medición de la selección? Acá hay unas posibles preguntas de examen. Tenés algunas variables a medir como número de candidatos admitidos sobre número de candidatos evaluados. Después, número de entrevistas sobre tiempo promedio de entrevistas. O el tiempo promedio de cada entrevista. Número de entrevistas dividido tiempo total de las entrevistas te da el tiempo promedio de cada entrevista. Costos de la entrevista, calidad de los postulantes, calidad de los candidatos contratados, desempeño, rotación, satisfacción. Eso te dice qué tan buena fue la selección. ¿Qué aportes hace la selección? A pesar de su elevado costo operativo, la selección de personal tiene importantes aportes a la organización. Busca la adecuación de las personas al puesto y, en consecuencia, satisfacción del personal con el empleo. Rapidez en la adaptación e integración del nuevo empleado a sus nuevas funciones. Mejora gradual del potencial humano mediante la elección sistemática de los nuevos talentos. Mayor estabilidad y permanencia de las personas, por lo tanto, reducción de la rotación de personal. Mayor rendimiento y productividad gracias al aumento de la capacidad del personal. Mejora en el nivel de las relaciones humanas debido a una moral más elevada. Inversiones y esfuerzos menores en la capacitación. Conclusiones finales. El proceso de incorporación de personal debe ajustarse siempre a la realidad organizacional. Es importante recurrir a profesionales especializados en materias involucradas en el proceso. Si bien la formalización de estos procesos no garantiza la efectividad de la incorporación, sí tiende a optimizar esfuerzos y resultados. ¿Me podés relevar con el siguiente? Quedan 2 carillas. Sí, te iba a decir. Bien, y luego por último pasamos a lo que es la relación de empleo público. Relación de empleo público, tenemos el empleador, que en este caso es el Estado, es regido por un derecho, antes hablábamos de un derecho laboral, ahora hablamos de un derecho administrativo, y el empleado pasa a ser un funcionario público, que es de personal de carácter permanente. Entonces, características esenciales de la relación de empleo público. Idoneidad es la capacidad o aptitud que debe poseer una persona para llevar a cabo determinadas tareas que pretende acceder a un cargo, con carácter genérico o carácter particular. En el caso del carácter genérico sería carácter particular como aptitud técnica, física y moral, carácter abstracto, selección, y carácter particular se referencia a la ciudadanía, ser abogado, carácter concreto, comprobantes. Bueno, no, me quedo mejor con la definición, que es la capacidad o actitud que debe poseer una persona para llevar a cabo determinadas tareas que pretende acceder a un cargo. Estabilidad, permanencia en el cargo o empleo, salvo que se concrete mediante la cesantía del funcionario. Despido por justa causa. Luego, el derecho a carrera administrativa consiste en la posibilidad de progresar o ascender en la administración, estar bien ubicado según sus funciones y participar en los procedimientos de selección. Luego, el empleo público, las similitudes entre el empleo público y el empleo privado. En cuanto a la relación laboral, se establecen derechos y obligaciones entre las partes. El trabajo es personal, comparten el mismo objeto, trabajo del hombre. El trabajo es oneroso, trabajo a cambio de una remuneración.
además un trabajo dependiente, trabajo subordinado o de relación de dependencia, y existe una realidad social que es la obra social, asignaciones familiares y jubilación. La diferencia, como mencionamos las similitudes, están las diferencias, que son realmente las más destacadas. En cuanto al reclutamiento y selección para el empleo privado, es optativo, porque por ahí si es por alguna recomendación, algún familiar o alguien que ya que se conoce y que se tiene confianza, que ya se conoce desde antes y bueno, ya directamente entra, es optativo. Pero en un empleo público son por exigencia de ingreso, someterse a proceso de selección o concurso para que sea justo para todos. En cuanto al empleador, es una persona privada en el empleo privado y en el empleo público es el Estado o la administración pública. Al igual que el empleado, en el empleo privado es el trabajador y en el empleo público el funcionario público. Luego, en el empleo privado el derecho es privado, o sea, derecho del trabajador, y el empleo público es el derecho público, o sea, el derecho administrativo. Luego, en el empleo privado, en cuanto a la finalidad de la actividad, es de interés particular, o sea, depende de, de la empresa. Y empleo público es el interés general o interés público o función pública. Perdón, en cuanto a interés particular hace referencia al interés del Ujú. empleado, pero en cuanto a empleo público es el interés general o interés público o función pública, o sea, que querés trabajar en beneficio a la sociedad. Y después, en cuanto a estabilidad, el empleo privado puede ser relativa o impropia y el empleo público absoluta o propia. Bien, proceso de selección o concursos. Se realizan actividades de reclutamiento y de selección, creo que eso es bastante similar a lo que mencionábamos anteriormente. Características, procesos regulados por el derecho administrativo, o sea, acto administrativo, decreto, resolución, ordenanzas. Luego los formales y solemnes, requisitos, procedimientos, plazos a seguir. La omisión dará lugar a la validación del proceso, o sea, anulación. Requisitos para el proceso de selección. Decisión y pedido de línea para cubrir un cargo vacante. Certificación de la existencia de la vacante en el presupuesto. Definición del perfil adecuado, o sea, dentro del análisis de puestos. Nombramiento de los miembros del comité de selección o jurado, publicidad y difusión de la convocatoria de concurso, o sea, ver qué tipo de reclutamiento vamos a utilizar, formalidad en la presentación de los antecedentes de los postulantes y notificación a los postulantes de las distintas etapas del proceso. En cuanto a plazos, plazos para la publicidad de la convocatoria, plazos para la inscripción de los interesados en el concurso, para presentar recusaciones contra los miembros del comité de selección, para impugnar alguna etapa del proceso de selección y para asumir el cargo en el caso de obtenerlo, ya la contratación. Bien, otra de las características es que aseguran transparencia, admiten recusaciones de los postulantes contra alguno de los miembros del comité de selección o jurados, o sea, expresión de causas, admiten excusaciones de los miembros del comité de selección o jurados. Los procesos prevén etapas de impugnación por considerar la existencia de vicios en las distintas etapas de la selección y los sindicatos podrán designar veedores con atribuciones para realizar observaciones sobre la regularidad del procedimiento, o sea, para que se controle de que el proceso de selección se esté llevando a cabo en base a la ordenanza y en base a las leyes que rigen el, este proceso. Entonces, las tres características son procesos regulados, formales y solemnes y aseguran la transparencia. Procedimientos o etapas. Procedimientos de etapas, tipo de convocatorias, ingreso o descenso, o sea, desde afuera o simplemente personal interno que se decide ser ascendido. Prueba de conocimientos técnicos, evaluación de antecedentes, calificación de los antecedentes, o sea, depende de la experiencia y del empleado trabajado aparte, y confección de actas de cierre de inscripción, de determinación de aspirantes y acta final con el detalle de orden de méritos. Bueno, Finalizado. Ah, no. No, no sé si termina acá el subsistema. sí, ya no hay más adelante. O sea, ya vimos todas las páginas a partir de la 27.
Bueno, aquí cerramos con el sistema de provisión de personal. No sé, Julio, si vos querés decir algo, si no lo cerramos. No, me estoy muriendo. Ah, voy a apagar la grabación.